El problema 1 se contextualiza en un submarino, el que está construido de dos materiales, de aluminio en su capa más externa y en su capa más interna de acero. La problemática consiste en que los tripulantes de este submarino tienen inconvenientes por la temperatura que ellos perciben dentro de él. Algunos creen que hace mucho calor y otros que hace demasiado frío. Es por esto que se dispondrá de este análisis para poder conocer la real temperatura interna en el submarino y compararla con la temperatura de confort, la que va en los rangos de 21 grados Celsius a 26 grados Celsius. Los datos entregados en este problema son el calor, el flujo de calor, que es de 0,5 por 10 a la 6 watts, el diámetro interno del casco, que es de 7 metros, el largo del submarino de 60 metros, la temperatura del agua, que sería nuestra temperatura ambiental, de 5 grados Celsius, y los espesores de ambas placas. La de acero es de 50 milímetros y la de aluminio de 30 milímetros. Además, se conocen los K de conducción y los H de convección, interior y exterior. Para poder modelar el problema, se realizó la similitud entre las ecuaciones de resistencias térmicas y resistencias eléctricas, que se deducen de esta fórmula: delta T igual a flujo de calor por la resistencia total. Para las resistencias se hizo la siguiente deducción. Para las resistencias por convección se definió el flujo de calor por convección, que es igual a H por el área de contacto por la diferencia de temperaturas, y se llegó a esta expresión, que las resistencias por convección es 1 sobre H por el área de contacto. Por otro lado, para las resistencias de conducción, se tiene que el calor de conducción es A menos K de conducción por el área que está por el área transversal por dt en dr, que se deducen de la ley de Fourier. Luego de integrar, se llegó a la expresión de que las resistencias de conducción están acompañadas de esta expresión y de un logaritmo natural entre los radios exterior e interior. Luego, para poder hacer el modelo de las resistencias, se dispuso este diagrama, donde consiste en la temperatura interior del submarino, las resistencias que corresponden a cada una de las capas y de los calores que se encuentran en el submarino, hasta llegar a la temperatura ambiente. Luego se procedió a calcular cada una de estas resistencias: la resistencia de convección interna, de convección externa, de conducción del aluminio y de la conducción del acero. Luego, como estas resistencias están dispuestas en serie, se sumaron para poder conocer la resistencia total, obteniendo un valor de 5,87 por 10 a la menos 5. Luego, con nuestra ecuación principal, dada de la similitud de las resistencias eléctricas, se obtuvo la temperatura interna, que era lo que estábamos buscando desde un comienzo, la cual dio un valor de 34,35 grados Celsius, lo que está por sobre la temperatura de confort. Es por esto que se puede concluir que dentro del submarino se deben disponer de aletas para así poder disipar el calor y acabar con la problemática de los tripulantes. Bueno, en esta parte del ejercicio demostraremos cómo modelar una aleta disipadora de calor con una resistencia térmica. Tanto de la aproximación de una aleta infinitamente larga como del punto de vista de una aleta aislada en la punta. Primero, la deducción de la ecuación gobernante de la aleta. Tomamos una aleta de una sección cualquiera, en este caso la vamos a considerar constante, en una sección transversal. Tomamos un elemento diferencial y analizamos el balance de energía que pasa a través de ese elemento diferencial. En este caso tenemos un calor de conducción que entra, que sería provocado por la temperatura basal de la aleta, un calor de conducción que sale, que sería el que está a la derecha del diferencial, o sea, en un delta X espacio situado al lado, y tenemos el calor de convección que sale, que disipa la aleta con el fluido, con el fluido que haya en el ambiente. Bueno, entonces
planteamos nuestra ecuación de balance de energía, lo igualamos a la variación de energía partido de la variación del tiempo. Desglosando este término, tenemos que delta E es igual a m por el calor específico por dt en dt. Pero como el problema es estacionario, tenemos que esta parte de la ecuación es 0. Luego aplicamos la expansión de Taylor para eliminar los términos, para juntar los términos de el calor de conducción que entra menos el calor de conducción que sale. Entonces, planteamos la serie de Taylor para Q x más delta x y nos queda lo siguiente. Ahora pasamos restando el calor de conducción de x y los demás términos los despreciamos porque los delta x al cuadrado y al cubo van siendo cada vez más pequeños, entonces son despreciables. Como la expresión que está acá, es el negativo de la que está acá, nos queda menos delta x en dq de x en dx. Y pasamos para la derecha el calor de convección. Entonces, aplicamos ley de Fourier para el calor, para el flujo de calor en x, que quedaría menos k por el área transversal de la aleta por dt en dx. Y al otro lado desglosamos el calor de convección, que sería h por el perímetro por el delta x partido de un diferencial de temperatura, que sería la temperatura de la aleta menos la temperatura del ambiente. Con esto podemos simplificar los delta x y ahora procedemos a hacer un cambio de variable, que sería definir θ de x igual a la temperatura de la aleta menos la temperatura del ambiente. Con este cambio de variable logramos que la derivada de θ en dx sea igual a la derivada de la temperatura en dx. Entonces, como ya tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria formada, reemplazamos θ en la ecuación. Entonces nos va a quedar, se nos van los menos, nos queda el factor de conducción por el área transversal, por la segunda derivada de θ en dx, aquí va un cuadrado, igual a el calor de conducción, hp por la diferencia de temperatura. Y luego despejamos la ecuación y nos queda esto. Y llamamos a m cuadrado la constante que se define por el factor de convección por el perímetro dividido el factor de conducción por el área transversal. El m cuadrado se hace convenientemente para luego resolver la ecuación diferencial y tener un m un m más simple. Entonces nos vamos al otro lado de la ecuación. Tenemos que la solución de esa ecuación diferencial planteada antes es una constante por la exponencial de mx más una segunda constante por la exponencial de menos mx. Y ahora entramos a la aleta infinitamente larga, al primer caso, que es la aleta infinitamente larga. Entonces, para ello nos planteamos dos condiciones de borde para resolver la ecuación y calcular las constantes. La primera condición de borde sería que en x igual 0, nuestro diferencial de temperatura va a ser igual a, nuestra diferencia de temperatura va a ser igual a la temperatura basal menos la temperatura infinita, que sería básicamente reemplazar en cada uno x igual 0, x igual 0, quedan las exponenciales igual a 1 y quedan las constantes sumándose y θ de x ya lo teníamos definido. Ahora, en el caso de la otra condición de borde, que es cuando evaluamos θ de L y el largo infinitamente, la aleta infinitamente larga, esto tiene que ser igual a 0, porque cada vez, como es infinitamente larga, la temperatura en la punta va a ser igual a la temperatura del infinito, a la temperatura del ambiente. Entonces la diferencia de temperatura, θ, va a ser igual a 0. Y esto lo tenemos que analizar con el límite. O sea, la segunda expresión es la única que se puede ir a 0, porque tenemos una exponencial que infinitamente
es 1 partido la exponencial de mx. Entonces, si hacemos el x tender a infinito, en este caso, este término se nos iría a 0. Y después tenemos una exponencial que es siempre creciente, entonces si hacemos tender el x a infinito, siempre se nos va a ir a infinito este término y no tenemos ninguna forma de eliminarlo, más que decir que C1 es igual a 0. Entonces, la condición es que C1 sea igual a 0. Y con esta condición de C1 igual a 0, nosotros vamos a la primera condición de borde y decimos que C2 es igual a la temperatura basal menos la temperatura del infinito. Ahora reemplazamos nuestras condiciones, o sea, nuestras constantes calculadas respecto a la aleta infinitamente larga y obtenemos la ecuación de la diferencia de temperatura de una aleta infinitamente larga. Con esta ecuación, nosotros podemos decir que el calor disipado por la aleta es el mismo calor que entra por conducción, porque tiene que ser el mismo calor que sale de la aleta. Entonces, planteamos la ecuación de conducción de calor en la base, en x igual 0, y de t en dx, como es lo mismo que de θ en dx, lo derivamos. Nos sale un menos producto de la exponencial, m, la constante, y queda la constante tb menos t infinito. Entonces de esto se hace un procedimiento algebraico en el que se eliminan los negativos, el m se reemplaza por h raíz de hp partido k el área transversal, se introduce el k y el at al cuadrado dentro de la raíz, se terminan eliminando y queda finalmente la raíz de k por at, por h, por p, por el diferencial de temperaturas. Y ahora si nos vamos a la ecuación de similitud con resistencia eléctrica de las resistencias térmicas, ponemos nuestra ecuación de calor, o sea, con un calor que es constante, con un calor disipado constante, tenemos nuestro diferencial de temperatura y básicamente pasamos lo que sobra al otro lado de la ecuación. En este caso quedaría 1 partido raíz de k por a transversal por el factor de convección por el perímetro, y eso sería igual a la resistencia térmica para una aleta infinitamente larga. ¿Ya? Bueno, en esta parte del ejercicio deduciremos la expresión de la resistencia de una aleta aislada en la punta, la resistencia térmica de una aleta aislada en la punta. Para ello tenemos que tener en cuenta la ecuación gobernante que dedujimos en la parte anterior, que era esta, y las condiciones de borde nuevas que vamos a utilizar. En este caso hay una condición de borde que se mantiene, que es el θ de 0, o sea la temperatura basal es igual a Tb menos T infinito, como lo habíamos definido antes, y esto lo llamaremos θb. Y la segunda condición de borde es que el flujo de calor en la punta es igual a 0, porque está aislada, así que tendríamos esta relación. El Q.dl es igual a de θ de x con x en L, con x igual a L, igual a 0. Entonces, de la primera condición, nosotros reemplazamos x igual a 0, así que nos queda e a la 0, 1, e a la 0, 1, entonces nos queda C1 más C2 igual a θb, que es la primera condición. Y de la segunda condición tenemos que derivar la expresión de θ respecto a x y evaluarla en L. Entonces baja C1, o sea, M, queda C1 por M, como sale acá, y menos, por el menos de acá, MC2 por E a la menos ML. Y ahí queda la deriva. Entonces, procedemos a calcular las constantes de la condición de borde 1, de la ecuación de condición de borde 1, despejamos C1, entonces nos queda θb menos C2. Luego este C1 lo reemplazamos en la ecuación de condición de borde 2. Aquí ya eliminamos previamente los M. Entonces lo reemplazamos y despejamos C2, que nos queda esto, y luego despejamos C1, que nos queda esto. Como en los denominadores tenemos e a la ml más e a la menos ml en ambos denominadores, y nosotros sabemos que eso es igual a el coseno, o sea, lo podemos dejar en términos del coseno hiperbólico de ml, cambiamos las constantes, o sea, y las dejamos como 2 coseno hiperbólico de ml en el denominador. Y también hacemos la operación de la resta de esto, para dejarlo todo como
Ahora reemplazamos estas constantes con este cambio que hicimos y, y obtenemos la ecuación gobernante con las constantes que nosotros necesitamos. Pero nos damos cuenta de que acá necesitamos, o sea, lo que nosotros necesitamos llegar para demostrar esto es que necesitamos juntar el menos mx en un m por l menos x. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a multiplicar por un 1 conveniente la ecuación de gobernante y nos va a quedar, dividimos por e a la menos ml y multiplicamos por e a la menos ml. Y acá, en este caso de C2, dividimos por e a la ml y multiplicamos por e a la ml. Entonces en este caso nos va a quedar menos ml menos x, y en este caso nos va a quedar mx menos l. Entonces, hacemos el álgebra, o sea, C1 lo dividimos en e a la menos ml, el C1 que teníamos acá, y nos queda esto, y C2, que es el que tenemos acá, lo dividimos en e a la ml y nos queda esto. Ahora reemplazamos de nuevo con los e a la menos ml y e a la ml que multiplicamos acá por mx y e a la menos mx. Y bueno, aquí podemos darnos cuenta que nos quedó e a la mx menos l y menos m por x a la menos l. Y la idea de esto era que, bueno, este término va a quedar solo, pero este término, convenientemente, con los cambios que hicimos, se nos va a ir. Aquí factorizamos también por teta b, porque todos los términos tenían teta b y denominador común 2 coseno hiperbólico de ml. Entonces, este 2 coseno hiperbólico de ml que nos quedó acá, lo desglosamos de nuevo en exponenciales. ¿Para qué? Para que cuando lo multipliquemos por e a la ml y le restemos menos e a las 2 ml que salió de acá, nos quede todo igual a 1. Entonces nos va a quedar solo la exponencial de mx menos l más e a la menos mx menos l, y eso nosotros sabemos que es un coseno hiperbólico de m a la x menos l. Entonces, como decía, lo cambiamos a 2 por coseno hiperbólico de m a la x menos l, que era lo que nos había quedado finalmente arriba, y se nos van los dos, y al final nos queda que teta de x es igual a teta b coseno hiperbólico de m x menos l y dividido en coseno hiperbólico de ml. Y ahora vamos al calor disipado de la aleta. Nosotros sabemos que el calor disipado de la aleta es igual al calor de conducción en x igual a 0, o sea, en la base de la aleta. Entonces eso es igual a, por ley de Fourier, menos k por el área transversal por la derivada de la temperatura en dx, de teta en dx, en x igual a 0. Entonces, como ya tenemos teta, derivamos la expresión que obtuvimos antes. Coseno hiperbólico de ml es una constante y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de algo. Entonces nos queda menos k por el área transversal por m por el seno hiperbólico de m menos l. ¿Por qué? Porque reemplazamos en x igual a 0. Y como nosotros sabemos que seno hiperbólico de menos ml es lo mismo que menos seno hiperbólico de ml, se nos van los menos, si es que lo dejamos como seno hiperbólico de ml. Y de esta forma podemos decir que el calor disipado de la aleta es igual a AT por K por M, que era raíz de HP partido K por el área transversal, por la tangente de ml. Y luego, utilizando el procedimiento equivalente que utilizamos para la aleta infinitamente larga, con la ecuación de similitud de resistencia eléctrica en resistencias térmicas, nosotros decimos que el calor disipado de la aleta por la resistencia es igual a un diferencial de temperatura que sería TB menos T infinito. Y de esta forma nosotros pasamos dividiendo la expresión que tenemos acá, que va multiplicada por un diferencial de temperatura, y nos va a quedar que la resistencia de la aleta es 1 partido la raíz de HP por K por AT por la tangente hiperbólica de ML. ¿Corto? El problema 1 se contextualiza en un submarino.
que está construido de dos materiales, de aluminio en su capa más externa y en su capa más interna de acero. La problemática consiste en que los tripulantes de este submarino tienen inconvenientes por la temperatura que ellos perciben dentro de él. Algunos creen que hace mucho calor y otros que hace demasiado frío. Es por esto que se dispondrá de este análisis para poder conocer la real temperatura interna en el submarino y compararla con la temperatura de confort, la que va en los rangos de 21 grados Celsius a 26 grados Celsius. Los datos entregados en este problema son el calor, el flujo de calor, que es de 0,5 por 10 a la 6 watts, el diámetro interno del casco, que es de 7 metros, el largo del submarino de 60 metros, la temperatura del agua, que sería nuestra temperatura ambiental, de 5 grados Celsius, y los espesores de ambas placas. La de acero es de 50 milímetros y la de aluminio de 30 milímetros. Además, se conocen los K de conducción y los H de convección, interior y exterior. Para poder modelar el problema, se realizó la similitud entre las ecuaciones de resistencias térmicas y resistencias eléctricas, que se deducen de esta fórmula: delta T igual a flujo de calor por la resistencia total. Para las resistencias se hizo la siguiente deducción. Para las resistencias por convección se definió el flujo de calor por convección, que es igual a H por el área de contacto por la diferencia de temperaturas, y se llegó a esta expresión, que la resistencia por convección es 1 sobre H por el área de contacto. Por otro lado, para las resistencias de conducción se tiene que el calor de conducción es A menos K de conducción por el área transversal por dt en dr, que se deducen de la ley de Fourier. Luego de integrar, se llegó a la expresión de que las resistencias de conducción están acompañadas de esta expresión y de un logaritmo natural entre los radios exterior e interior. Luego, para poder hacer el modelo de las resistencias, se dispuso este diagrama, donde consiste en la temperatura interior del submarino, las resistencias que corresponden a cada una de las capas y de los calores que se encuentran en el submarino, hasta llegar a la temperatura ambiente. Luego se procedió a calcular cada una de estas resistencias: la resistencia de convección interna, de convección externa, de conducción del aluminio y de la conducción del acero. Luego, como estas resistencias están dispuestas en serie, se sumaron para poder conocer la resistencia total, obteniendo un valor de 5,87 por 10 a la menos 5. Luego, con nuestra ecuación principal, dada de la similitud de las resistencias eléctricas, se obtuvo la temperatura interna, que era lo que estábamos buscando desde un comienzo, la cual dio un valor de 34,35 grados Celsius, lo que está por sobre la temperatura de confort. Es por esto que se puede concluir que dentro del submarino se deben disponer de aletas para así poder disipar el calor y acabar con la problemática de los tripulantes. Bueno, ahora procederemos a la segunda parte del problema número 1, que consiste en calcular el número de aletas construidas en base a una dimensión dada, que es la que se presenta acá, y de material acero, que se pondrán para disipar el calor y disminuir así la temperatura que hay dentro del submarino a las temperaturas de los rangos de confort. Para ello, nosotros planteamos un nuevo sistema de resistencias térmicas, en el que la diferencia radica en que las resistencias de convección y conducción de la aleta se plantean en paralelo, todas en una misma ecuación, desde la temperatura interior hasta la temperatura del agua. Finalmente, resultando en una resistencia equivalente y pudiendo sumarse todas para obtener la resistencia total. Ahora bien, en la parte anterior del ejercicio obtuvimos la expresión para modelar una resistencia de una aleta, la cual
viene dada por 1 partido la raíz de h por el perímetro, por el factor de conducción del material, por el área transversal, por la tangente hiperbólica de m por el largo, en este caso del submarino. Pero como en este caso el largo es demasiado grande, la tangente hiperbólica se puede aproximar a 1. Ahora, como las resistencias de las aletas son todas iguales y están en paralelo, la forma de obtener un R equivalente es como la suma de los recíprocos, o sea, 1 partido R equivalente de la aleta igual a 1 partido R de la aleta 1, y como todas son iguales, se puede resumir en 1 partido R equivalente igual a n, que sería el número de aletas, por 1 partido del R de la aleta, dándonos de esta forma el R equivalente de las aletas igual a el R de la aleta partido en n. De esta forma llegamos a que el R equivalente es igual a 1 partido la raíz de HPKA por ello. Ahora, volviendo a la ecuación de similitud con las resistencias eléctricas, delta T igual al flujo de calor por R total, podríamos despejar el número de aletas teniendo como dato los límites de temperatura. Entonces formamos una ecuación para los casos extremos. Primero tenemos el caso de la temperatura interior igual a 26 grados Celsius, el límite superior. Entonces sumamos todas las resistencias calculadas en el ejercicio anterior que ya teníamos, más la resistencia equivalente que tenemos en serie, que era 1 partido 295,81 por N. Y eso lo igualamos al delta T, que sería la temperatura interior 26 grados Celsius menos la temperatura exterior del agua. Y eso nos queda una ecuación lineal y nos da un número de aletas igual a 100,06. Pero como el número de aletas no puede ser decimal y necesitamos obtener una temperatura igual a 26 grados Celsius o menor, necesitamos aumentar el número de aletas. No podemos bajarlo a 100. Así que serían 101 aletas para obtener la temperatura deseada, dentro del rango deseado. Y lo mismo para el caso de la temperatura interior igual a 21 grados Celsius. Hacemos el mismo procedimiento, pero cambiamos el delta T. Y de esta forma nos quedan 142,135 aletas, lo que sería en este caso al revés. Serían 142 aletas para quedarse dentro del rango de temperatura. Ahora, la separación que debe haber entre ellas, como tenemos un diámetro interior de 7 metros y las aletas tienen un espesor de 0,015 metros, se hace con un cálculo básico de 7 menos el espesor por el número de aletas, dividido el número de aletas, y eso nos da, en el caso en el que tenemos menos aletas, que sería 26 grados Celsius, nos da una separación entre todas las aletas en el diámetro de 5,4 centímetros entre cada aleta. Y en el caso de 21 grados Celsius, nos da una separación de 3,4 centímetros. Y así obtenemos que, en resumen, y tras aplicar todo esto, pudimos obtener que las aletas que nosotros podemos poner para obtener la temperatura de confort van de 101 aletas a 142 aletas. Y todo esto fue gracias a aplicar la similitud de la ecuación de resistencia térmica, o sea, la variación de voltaje igual a la corriente por la resistencia eléctrica para las resistencias térmicas. Y bajo todos los supuestos, obviamente, de... El número 2 se dispone de un estanque en el que se busca almacenar petróleo. Este tiene que mantener su temperatura en 104 grados Celsius para poder mantener su estado líquido. El ingeniero Martínez diseñó este estanque, el que tiene una forma cúbica con todos sus lados de largo L iguales, que además están aislados, menos uno de ellos, el que tiene una temperatura controlable, el que se designó por la sigla T sub B. Esta solución falló, es por esto que se nos pidió
que diseñáramos una aleta la que pudiese disipar el calor y mantener la temperatura constante en el fluido y así evitar que se solidificara. La solución del ingeniero Martínez falló porque las capas del fluido que estaban más cercanas a la cara que tenía temperatura controlable aumentaban su temperatura y por ende disminuían su densidad, subiendo y dando lugar a que ese lugar fuese reemplazado por las capas de aire más frías que tenían una densidad menor, y así sucesivamente. Y esto claramente evidenciaba que la temperatura del fluido no era constante y por ende en algunos lugares se solidificara. Lo que se busca con la aleta es que esto no ocurra. Luego tenemos aquí los calores que son los calores que el fluido disipa al ambiente. Es por esto que se tienen dos, uno en la temporada de invierno y uno en la temporada de verano. Estos se calcularon de acuerdo a los rolos UCM de los integrantes de este grupo. Uno de ellos es 5 y el otro es 6, con lo que de estas ecuaciones se obtuvieron los siguientes valores. Un flujo de calor en invierno de 7600 watts y un calor en verano de 6500 watts. Cabe destacar que el calor disipado desde la aleta del fluido es igual al calor disipado desde el fluido al ambiente. Nosotros consideramos para los cálculos el calor disipado en invierno, ya que es el mayor y es el caso más desfavorable para tener en cuenta al momento de realizar los cálculos. Luego de haber dado toda esta introducción, vamos a pasar al balance de energía que se realizó para poder diseñar nuestra aleta. De primera forma, se realizó un análisis diferencial, donde acá se puede apreciar un calor que entra por conducción y un calor que sale por conducción en nuestra sección de la aleta y el calor disipado por convección. Se hizo el balance de energía, donde tenemos el calor que entra por conducción menos el calor que sale por conducción menos el calor disipado por convección. Luego se realizó una expansión de Taylor, donde tenemos todos estos términos. Se puede considerar que de este término hacia acá, los subsiguientes son despreciables, ya que es un número muy pequeño que cada vez está elevado a un exponente mayor y por ende cada vez va a ser más pequeño y más pequeño y más pequeño. Es por esto que todo esto se puede despreciar y solo quedarnos con esta expresión de acá. Luego se tiene que el calor que entra por conducción es igual a nuestro caso X, que es el que está acá, porque está al inicio, y el calor que sale por conducción es un X más un delta X, es decir, sumarle un pedacito más a nuestro diferencial. Luego, si uno hace el despeje, te queda que el calor de salida menos el calor de entrada, que es al revés de lo que tenemos en nuestra ecuación principal. Es por esto el menos que aparece en esta parte de la ecuación. Luego podemos decir que el de t en el tiempo es 0, ya que nuestro flujo es estacionario. Luego, si hacemos este arreglo matemático, podemos simplificar los delta X, quedando el calor de convección en función de la unidad de largo. Luego pasamos a la expansión de Fourier de la fórmula para poder seguir con nuestro desarrollo. Luego de esto tenemos que el calor de convección que resultó desde acá por unidad de largo es constante, y es por esto que podemos integrar. Acaba de destacar que el área está expresada en función del radio, que es pi por el radio al cuadrado. Este pi pasó para acá dividiendo, acá omitimos algunos pasos matemáticos, pero por un tema práctico, pero está todo acá bien detallado. Luego de tener esta ecuación, en la información entregada, tenemos que el calor de convección por unidad de largo corresponde a esta expresión de acá. Entonces, nosotros nos dimos una nueva variable
que es que nuestro delta t se convierte en un θ x, el que también sirve para poder expresar el radio. Entonces, el radio queda expresado en 7600 dividido en 2pi por el θ x. Luego de que tenemos estas nuevas variables, volvemos a la ecuación que ya teníamos planteada y reemplazamos. Nuestro dt en dx pasa a ser un d θ dx, como está acá, en dx, y hacemos los reemplazos correspondientes. Luego hacemos otros arreglos que no vamos a entrar en detalle por temas prácticos, y una vez que tenemos una expresión más amigable, se podría decir en otras palabras, volvemos a integrar y llegamos a esta ecuación de acá, que es lo solicitado, que es la ecuación que teníamos al comienzo en función del radio. En la parte 5 del ejercicio 2 nos dan un rango de temperaturas controlable para la cara basal de la aleta, y nos dicen que es la temperatura esa de este B, y va de 165 grados Celsius a 400 grados Celsius, a 450 grados Celsius. Entonces, la idea de este ejercicio es calcular, o sea, diseñar el radio basal que tendrá la aleta respecto a una temperatura que se encuentre dentro del rango de temperaturas controlables. Entonces, aparte nos dan una condición para el radio mayor, que es que el radio mayor tiene que ser menor o igual a 0,25 por L, por el largo del estanque o largo de la aleta, que en este caso es 1 metro, o sea que no puede superar los 0,25 metros. Entonces, para ello procedemos a la ecuación del calor de convección por unidad de largo. Nosotros sabemos que es h por 2pi por el radio por tx menos t infinito. De eso tenemos el despeje del radio. Y nosotros ponemos en el calor de convección por unidad de largo el calor que necesitamos disipar para la época, en este caso, que el combustible disipa al ambiente en invierno. Ese es el calor por unidad de largo que necesitamos que la aleta disipe el combustible. Entonces esos son 7600, y ahí despejamos el radio de diseño que nosotros necesitamos. Ahora, el siguiente paso es iterar. ¿Por qué? Porque hay ciertas temperaturas, cierto rango de temperaturas que no nos va a servir para nuestro diseño del radio basal. En este caso aquí no podemos dar cuenta con una simple evaluación en el límite inferior de las temperaturas basales, 165 grados Celsius. Evaluamos en 165 grados Celsius y nos queda un radio basal de 0,283 metros, lo cual no cumple con la condición de que sea menor que el radio más grande, que es 0,25 metros. Entonces, para ello llevamos una desigualdad en la que nosotros ponemos básicamente la expresión del radio basal y decimos que tiene que ser menor al límite que nos dieron. Y entonces definimos ya que el radio máximo es 0,25 metros. Entonces dejamos como incógnita la temperatura basal. Y de esta manera despejamos la temperatura basal, y con la temperatura del infinito, o sea, la temperatura del combustible, 104 grados Celsius. Y nos da que el rango de las temperaturas que nos sirven es de 173,119 grados Celsius hacia arriba, mayores que eso. Entonces lo pusimos 174 para dejar un número cerrado, y aquí tenemos un rango que nos sirve. Ahora nos toca elegir una temperatura basal de diseño, básicamente, y como no queremos elegirla en el límite, queremos tener cierto espacio para movernos dependiendo de cualquier caso, de cualquier eventualidad que tengamos que enfrentar. La temperatura escogida para el diseño va a ser de 400 grados Celsius, la temperatura basal. Y respecto a esa temperatura basal, el radio en cero, o sea, el radio basal, va a ser de 0,058 metros, o sea, básicamente aproximados serían unos 60 milímetros. Entonces el diámetro mínimo, el diámetro basal, va a ser 120 milímetros. Y bueno, en el segundo problema se nos pregunta si respecto al radio que nosotros utilizamos para el diseño, en la pregunta número 6, se nos pregunta que si respecto al radio que nosotros ocupamos para nuestro diseño, o sea 0,06 metros,
nosotros podemos disipar el calor que el combustible disipa al ambiente en la época contraria a la que nosotros diseñamos, o sea, en verano. Y en verano nosotros sabemos que el combustible disipa al ambiente 6500 watts por metro. Entonces, escribimos de nuevo la ecuación del calor de convección por unidad de largo, pero ahora vamos a tener un radio fijo. Entonces nuestro radio fijo sería 0,06 y tenemos como incógnita la temperatura basal. Entonces despejamos básicamente la temperatura basal que nos tendría que dar y llegamos a la conclusión de que nos da 350,3 grados Celsius. Entonces eso está dentro de la temperatura controlable. Nosotros diseñamos nuestra aleta respecto a 400 grados Celsius y resulta que en la época de verano nosotros vamos a tener menor transferencia de calor porque la temperatura del ambiente va a ser mayor. Entonces vamos a tener que disminuir la temperatura basal de la aleta, la temperatura controlable, unos 50 grados Celsius. ¿Para qué? Para que el calor que disipe la aleta sea menor, sea básicamente 6500 y 7600, 1100 watts por metro menos. Y así podamos mantener el combustible a 104 grados Celsius y no elevemos su temperatura, básicamente. Así que eso sería la parte 6 del ejercicio 2. Bueno, en la parte 7 del ejercicio 2 tenemos que ver que si para el calor disipado en verano de 6500 watts se cumple que despejando el perfil de temperaturas, reemplazando la ecuación gobernante de acá, obtenemos que el calor de convección es igual. Entonces, básicamente partimos con que el calor de conducción es igual al calor de convección. Obtenemos la ecuación de siempre, menos d en dx, ley de Fourier, pero utilizando el radio basal en este caso, porque el calor disipado, el de t en dx, los menos se nos van y nos queda esto. Ahora pasamos dividiendo el k por pi por r cuadrado, el radio basal, lo integramos respecto a x, nos sale una constante y integramos de nuevo respecto a x y nos queda el perfil de temperatura. Ahora reemplazamos la derivada de t respecto a x en la ecuación de acá. Entonces nos va a quedar k por d en dx, que k por d en dx, pasamos el pi por r cuadrado, que es constante en este caso, y aquí está lo de acá, esto de acá, está acá, ahí. Entonces esto es igual al calor de convección. Luego pasamos el k multiplicando para adentro, para el paréntesis, se nos simplifica este k y acá nos queda multiplicando una constante. Entonces todo esto es una nueva constante y esto es el calor de convección, que es constante por x. Entonces derivado respecto a x nos va a quedar el calor de convección y esto se va a hacer cero porque es la derivada de una constante y nos va a quedar igual al calor de convección. Entonces ahí comprobamos que son iguales. Y en la pregunta número 8 nos pide lo mismo que nos pedían antes, que era determinar una temperatura. En el caso anterior nosotros determinamos un rango de temperaturas que nos servirían para el radio que nosotros ocupamos para disipar el calor de la época contraria, y el caso específico era el mismo que hicimos anteriormente, que era determinar la temperatura y ver si esa temperatura estaba en el rango respecto a la ecuación del calor de convección. Entonces nosotros despejábamos la temperatura basal y eso nos daba una temperatura de 350 grados Celsius y esa temperatura estaba dentro del rango controlable de las temperaturas basales. Ahora, como conclusión o como resumen de todo, de respecto a este problema, se puede decir que la utilización de las aletas disipadoras de calor es muy importante porque nos permite mantener la temperatura de un fluido, la temperatura de algo, a una temperatura constante, uniformemente.
Entonces, es muy útil la implementación de ella para esto y también para, como vimos en el caso del submarino, para disipar una temperatura interior, etcétera, etcétera. Ahora influyen dentro de esto el material de la aleta, el, el H de convección del fluido y entre otros factores. El diseño de esta se puede hacer respecto a cualquiera de las dos, o sea, tanto al calor disipado en verano como al calor disipado en invierno, solo que en el caso del calor disipado en invierno, si lo hubiéramos hecho o sea, en verano, si lo hubiéramos hecho al revés, hubiera habido que aumentar la temperatura basal y ver que estuviera dentro del rango. Eh, y todas estas suposiciones, tanto de la demostración de la resistencia de las aletas como resistencias térmicas, y la utilización de aislantes y las demostraciones realizadas en este ejercicio se hacen bajo los supuestos de áreas transversales constantes y si son variables dependiendo de X, pero lo que siempre es constante para todos los ejercicios sería el factor de conducción y el factor de convección.